Bienvenidos a una nueva sesión de esta serie de programas de doctrina social de la Iglesia que nos van mostrando cada uno de los tópicos de esta interesante disciplina de la Iglesia Católica. Nos ocupa hoy el tema de la persona humana en cuanto a su dignidad. Esperamos sacar mucho provecho y mucho gusto porque es un tema apasionante y que también, de todas maneras, nos va a llevar a hacer un autoexamen de cómo es nuestra vida. Bueno, para la Iglesia enseñar y difundir la doctrina social, pues lógicamente tiene la autoridad que le dio nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Por tanto, difundir y enseñar la doctrina social de la Iglesia hace parte de esa misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano, las luchas por la justicia, todo esto en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cada que abrimos cualquier pasaje de la Escritura, podemos ver esa incidencia en la vida de la sociedad, en la vida del hombre como ser social. Sí, con su doctrina social, la Iglesia se hace cargo del anuncio que el Señor le ha confiado. Actualiza en cada acontecimiento histórico el mensaje de liberación y redención de Cristo, el Evangelio del Reino. La Iglesia lo que hace es anunciar el Evangelio y a través de él enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia, su vocación a la comunión de las personas y además le descubre las exigencias de justicia y de paz conforme a la sabiduría divina. Y en cuanto al Evangelio que resuena mediante la Iglesia, en el hoy del hombre, la doctrina social es palabra que libera. Esto significa que posee eficacia de la verdad y la gracia del Espíritu de Dios, que penetra los corazones, que se dispone a cultivar pensamientos y proyectos de amor, de justicia, de libertad y de paz. Evangelizar en el ámbito social significa infundir en el corazón de los hombres la carga de significado de liberación del Evangelio para promover una sociedad a la medida del hombre en cuanto es la medida de Cristo. Es decir, construir una ciudad del hombre más humana porque es más conforme al reino de Dios. Y todo esto se logra a través de la vivencia del Evangelio y, lógicamente, es el magisterio de la Iglesia quien nos enseña cómo vivir esa enseñanza evangélica. Bueno, viene entonces la doctrina social de la Iglesia a ser una fuente de unidad y de paz frente a los conflictos que surgen inevitablemente en la actividad del hombre, en el sector socioeconómico. De esta manera se pueden vivir las nuevas situaciones sin degradar la dignidad trascendente de la persona humana, ni en sí mismos, ni en los adversarios, y orientarlas hacia una recta solución. El ser humano, por ser humano, siempre ha vivido en medio de conflictos. ¿Qué tiene de diferente un cristiano de una persona que no piensa en forma cristiana? En la forma como soluciona los conflictos. Y la Iglesia precisamente lo que hace es orientar hacia una recta solución. Esto lo podemos leer perfectamente en Centésimos Annus en el número 5. Sí, es muy importante tener en cuenta cómo también la Iglesia, a través de su historia, lo que hace es clarificar y llevar a la luz del Evangelio todas las situaciones que conciernen con la vida humana, que conciernen con la sociedad. La Iglesia lo que hace es permear, si se nos permite la palabra, del Evangelio de Cristo todas las situaciones de la vida, todas las situaciones inherentes al hombre. Bueno, por eso la Iglesia tiene una palabra que decir, tanto hoy como hace 20 años. La Iglesia está permanentemente. Es decir, podemos decir una palabra que utilizamos mucho, está de moda, está in, llamémoslo así, porque la Iglesia tiene mucho que decir y tendrá mucho que decir. O sea, la Iglesia ayer, hoy y siempre. Recordemos que ese es uno de los lemas que nos quedó grabado con motivo de en el año 2000 que celebramos del el jubileo.
Cristo ayer, hoy y siempre. Sí, lo más importante, perdóname Martín, es que siempre tengamos en cuenta que la palabra de Dios es viva y actual. Siempre tendrá aplicación y aplicabilidad en todas las circunstancias de la vida, en todos los estamentos sociales y en todas las circunstancias en que va ese ser histórico que se llama hombre. Bueno, y hay una cosa bien interesante, y es que la Iglesia se ha actualizado, se actualiza y siempre se actualizará para mirar la naturaleza, las condiciones, las exigencias, las finalidades del verdadero desarrollo, y asimismo empieza a analizar, a estudiar los obstáculos que se oponen a ese verdadero desarrollo. Sí, perdóname Martín, inclusive podríamos decir que a la identidad y misión de la Iglesia en el mundo, según el proyecto que tiene Dios y realizado en Cristo, corresponde una finalidad completamente de salvación y de parucía de la venida de Cristo, que solo se podrá alcanzar a medida que el hombre interiorice y deje entrar precisamente ese sabor de evangelio. Precisamente por esto la Iglesia ofrece una contribución bien original y bien insustituible con la solitud que impulsa a ser más humana la familia de los hombres, a su historia, ponerse como baluarte contra todo lo que sea totalitarismo y mostrando al hombre su vocación integral y definitiva. La Iglesia, con la predicación del Evangelio, que es una de sus misiones, la gracia de los sacramentos, la experiencia de la comunión fraterna, cura y eleva la dignidad de la persona, consolida la firmeza de la sociedad y concede a la actividad diaria de la humanidad un sentido y una significación mucho más profundas. Siempre la Iglesia estará pendiente de ese desarrollo integral del hombre, y por eso todas las capas de la sociedad, todo lo que tiene que ver con el hombre, siempre la Iglesia está ahí, con respeto no solamente al hombre, sino a las instituciones y también a los grupos sociales que se generan. Sí, en los programas anteriores hablábamos sobre doctrina social como una disciplina, como una ciencia. Y efectivamente, al la Iglesia proclamar el Evangelio, al estar pendiente de la naturaleza, las condiciones, las exigencias y las finalidades del verdadero desarrollo, cumple de esta forma su misión evangelizadora. Y la Iglesia da así su primera contribución a la solución del problema urgente del desarrollo, proclamando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y la proclama sobre sí misma, sobre el hombre, y la aplica a las situaciones concretas, a esas situaciones del día a día. En esa difícil coyuntura actual, para favorecer tanto el planeamiento correcto de los problemas como sus soluciones mejores, la Iglesia puede ayudar mucho con un conocimiento más exacto y una difusión más amplia del conjunto de principios de reflexión, de criterios, de juicios y de directrices de acción que son propuestas por sus enseñanzas. La Iglesia tiene mucho que decir a la realidad actual. Sí, podemos decir con la Iglesia que justamente a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, como compañeros de viaje, la Iglesia ofrece su doctrina social. En efecto, cuando la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de personas, descubre las exigencias de justicia y de paz conforme a la sabiduría divina. Esta doctrina social realmente tiene una profunda unidad, una unidad que brota de la fe en la salvación integral, de la esperanza en una justicia plena, de la caridad que hace verdaderamente hermanos a todos los hombres en Cristo. Es una expresión de amor de Dios por el mundo, que Él ha amado tanto y que dio a su Hijo único. Es decir, que la nueva ley del amor siempre abarca la humanidad entera y no conoce fronteras, porque ese anuncio de salvación en Cristo se extiende, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles por allá en el capítulo 1, hasta los confines de la tierra. Bueno, se observa, viendo todas estas cuestiones que afrontamos hoy, son ante todos morales.
Y en esas cuestiones morales, la Iglesia mira que podemos superar las presentes dificultades y que esas dificultades no se pueden solucionar si se prescinde de la dimensión esencial de la moralidad. En la vida del hombre, la imagen de Dios resplandece y se manifiesta en toda su plenitud con la venida del Hijo de Dios en carne humana. Él es imagen de Dios invisible, leemos en Colosenses 1:15, es resplandor de su gloria e impronta de su substancia, leemos en Hebreo 1:3. Él es la imagen perfecta del Padre, dice Evangelium Vitae en el número 36. De ahí, de esa imagen de Dios invisible, ese ser primogénito de toda la creación, ese resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, hacen que nosotros participemos de esa dignidad que solamente tiene nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios ocupa el centro de la historia de las relaciones entre Dios y la humanidad. Somos hijos de Dios y Jesucristo quiso compartir con nosotros esos atributos. De ahí, precisamente, Darío, es de donde nace la dignidad del ser humano, porque somos hijos de Dios en el Hijo de Dios. Somos parte integral de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Pero qué bueno que tocas un poco ese tema de dignidad de la persona, Martín. Hablemos un poquito de la dignidad de la persona. La dignidad de la persona humana se presenta hoy de modos diversos. Algunos ponen esa dignidad en la autonomía absoluta del hombre sin relación alguna con al Dios trascendente. Más aún, niegan la existencia del Dios creador, del Padre providente. Es una posición extrema y demasiado peligrosa, porque siempre el hombre fue creado a imagen de Dios por un lado y todo tiene que trascender y llegar hacia él. Otros reconocen ciertamente el peso y el valor del hombre y su autonomía relativa, y también el honor que hay que prestar a las libertades personales, pero ponen el fundamento último de estas cosas en la relación con la suprema trascendencia divina, aunque la entienden de diversos modos. Y finalmente, algunos ponen principalmente la fuente y significación de la prestancia del hombre, al menos después del pecado, en la incorporación a Jesucristo el Señor, perfectamente Dios y perfecto hombre. Entonces, esos son algunos aspectos de esa dignidad de la persona humana. Y aunque la Biblia no habla propiamente en este vocabulario, pone algunas premisas de las que puede deducirse una doctrina desarrollada sobre la dignidad y los derechos de la persona humana. Bueno, la dignidad de la persona humana manifiesta todo su fulgor cuando se consideran su origen y su destino. Y ahí es precisamente donde las Sagradas Escrituras nos muestran la dignidad. El hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza, y es redimido por la preciosísima sangre de Cristo, y por eso el hombre está llamado, como decíamos hace un momento, a ser hijo en el Hijo. También nos dice las Sagradas Escrituras que el hombre es templo vivo del Espíritu. Y nos dice también las Sagradas Escrituras que el hombre está destinado a la vida eterna, a esa eterna vida de comunión con Dios que le va a llenar de gozo. Y nos dice que por eso toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. Bastaría mirar en el Génesis ese momento vergonzoso de esa escena de Yahvé, de Caín, cuando Yahvé le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le contesta, no lo sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Todos tenemos conocimiento de ese primer asesinato que narra las Sagradas Escrituras. Sí, es justamente esa narración que nos presenta el libro del Génesis sobre Caín y Abel, no solamente denuncia al hermano fratricida como tal, que llevado por la envidia desata el fracaso en él, no respeta la vida de su hermano. Los aconteceres de la vida, si no se toman como deben ser en la presencia del Señor, siempre llevarán a ser
actividades o cometer actos que más tarde nos podemos arrepentir de ello. Y eso origina precisamente la injusticia y reflexiona también, nos hace ver también hechos incongruentes y sobre todo nos lleva a tomar determinaciones que van en contra de la dignidad de la persona, aún, como en el caso que nos narra la palabra de Dios, atentar contra la vida de los hermanos. Y es una situación que se ve también en nuestros días, donde el dinero, donde el poder, justamente, muchas veces acaban con la vida de muchos seres humanos. Y efectivamente, el relato nos lleva a algo más profundo, a algo más real y más actual. Asistimos a un momento de extremo egoísmo, y es un egoísmo que se ejerce como colectividad. Ese origen, esa narración nos lleva a mirar el origen de los grupos de poder y esos grupos que causan daño y siguen causando daño a la humanidad. Qué bueno que cada uno de nosotros reflexionemos sobre la dignidad de la persona humana. Y hacer esta reflexión no significa solamente mirar la dignidad de cada uno de nosotros, sino llevarla más allá. Cómo esa dignidad se ejerce en comunidad. Mirar si algunas actitudes nuestras están violando esa dignidad de la persona humana. Sí, Martín, podríamos ver muchas actitudes que van en contra de la dignidad humana. Hablemos, por ejemplo, de la indiferencia. La indiferencia es una manera de atentar directamente contra la dignidad humana, lo mismo que es el egoísmo. Cuando todo lo que hay, o todo lo que existe, o mejor, o dicho de otra manera, lo que yo quiero lograr, me valgo de cualquier medio para conseguirlo, estoy estropeando y estoy atentando realmente contra la dignidad humana. La doctrina social de la Iglesia, donde la Iglesia como evangelizadora me hace una invitación siempre a ser una persona de paz, a ser una persona llena de armonía, pero sobre todo enseñarnos a compartir para que vivamos en un mundo más justo y equitativo. Bueno, es muy interesante que nosotros consideremos la dignidad de la persona humana a la luz de las verdades reveladas por Dios. Que valoremos en mayor grado esta dignidad, ya que los hombres han sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos hechos amigos e hijos de Dios por la gracia sobrenatural y somos herederos de la gloria. Si nos apoyamos en esta fe, la Iglesia puede rescatar la dignidad humana de ese incesante cambio de opiniones. Por ejemplo, esa exaltación que modera el cuerpo humano. Esa exaltación del cuerpo humano sin moderación. No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sabemos que fue confiado a nuestra Santa Madre, la Iglesia. Por eso es bueno que tengamos en cuenta que de ninguna manera existe conflictividad entre Dios y el hombre. Lo que existe es una relación de amor en la que el mundo y los frutos de la acción del hombre en el mundo son objeto de un don recíproco entre el Padre y los hijos, de los hijos entre sí, en Cristo Jesús. En Él, y gracias a Él, el mundo y el hombre alcanzan un significado auténtico y originario. Podríamos decir que una visión universal del amor de Dios alcanza todo cuanto existe. Dios mismo se nos ha revelado en Cristo como Padre y dador de vida, y el hombre como aquel que en Cristo lo recibe todo de Dios como don, con humildad y libertad, y todo verdaderamente lo posee como suyo, cuando sabe y vive todas las cosas como venidas de Dios, por Dios y creadas, y a Dios destinadas. A este propósito, el Concilio Vaticano II nos dice lo siguiente: pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura,
sin el Creador desaparece. Sí, es que efectivamente el Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios y rechaza todas las esclavitudes que se derivan en última instancia del pecado. El pecado es el que nos esclaviza. Y esa proclamación de la libertad la podemos mirar en Romanos 8, versículos 14-17. Dice Romanos: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Este pasaje de las Sagradas Escrituras nos muestra claramente esa preocupación del apóstol San Pablo por la libertad de los cristianos. Dice que la Iglesia respeta la dignidad de conciencia y su libre decisión. Los seres humanos somos libres y tenemos libre albedrío. Advierte sin cesar que todo talento humano debe redundar en servicio de Dios y bien de la humanidad. Encomienda finalmente la caridad. Y aquí es bueno recordar la cita de Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese precisamente es el centro de la doctrina social de la Iglesia. Es el amor al prójimo como a sí mismo. Desde una perspectiva cristiana, sin amor al prójimo no hay amor a Dios. No hay verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios, ni se alcanza la justicia superior que nos anuncia ya el Señor en el Sermón de la Montaña. El amor al prójimo no sustituye el amor a Dios, ni se identifica con Él, pero amar al prójimo es tan importante como amar a Dios. Y eso lo podemos mirar leyendo la primera carta del apóstol San Juan en su capítulo 4, específicamente el verso 20. Si es que tenemos que tener en cuenta cómo ese mandato del amor es la ley universal. Y hay que tener en cuenta que si no amamos al hermano, mucho menos amamos a Dios. Ahora, todos hemos recibido unos dones, todos hemos recibido unas cualidades, unos carismas, pero esos dones y esos carismas es para ponerlos al servicio del hombre, al servicio de la sociedad. Muchas veces nos imbuimos en el egoísmo total y creemos que esos dones y carismas son propiedad de cada uno de nosotros. La Iglesia, respetando la dignidad humana, de todas maneras nos quiere hacer sentir y hacer saber que esas cualidades son para el servicio de todos y no para apropiarnos y lograr prebendas o lograr muchas cosas egoístamente. Es decir, hay que compartir para que esa dignidad humana se vea en todo momento acrecentada, que es lo que el Señor quiere. Somos hijos de Dios y hechos a imagen de Dios. Bueno, volviendo a Mateo 22:39, miramos cómo, pues, y los versos precedentes, el Señor coloca estos dos mandamientos de amar a Dios y al prójimo como ejes de toda la Escritura, de toda la ley. Jesús pone en primer lugar la actitud filial con respecto a Dios y la solidaridad humana como los fundamentos de toda la vida religiosa. Entonces, esto es muy interesante para entender cómo es que la Iglesia proclama la dignidad de la vida humana. Y de esa dignidad de la vida humana es donde aparece, o es de donde surge los derechos del hombre, es de donde aparece, es decir, esa defensa por la libertad del hombre. Sin esa proclama de los derechos del hombre, no podíamos amarle, porque ese amor es un amor tomado en actitud, es acto, no es palabra, es cómo debe comportarse el hombre, y eso es el Evangelio. La Iglesia siempre proclama que el Evangelio debe hacerse vida. Si la Iglesia
en virtud del Evangelio que le ha sido confiada, no solamente proclama esos derechos del hombre, los reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que por todas partes habla de los derechos, de tales derechos, pero muchas veces esos derechos son vividos y son aclamados de acuerdo a intereses particulares y personales. La Iglesia, con todo el respeto, hace ver que muchas estructuras lo que hacen es justamente estropear esa libertad, ir en contra de la verdad evangélica y sobre todo que van en contra de la dignidad humana. Todo aquello que vaya contra la dignidad humana, siempre la Iglesia está a la defensa, siempre está mostrando la verdad que le concierne desde el Evangelio. Bueno, como el tiempo es implacable, los invitamos para un nuevo programa. Que Dios los bendiga. Santa María de la Paz Radio presentó Construyendo la Civilización del Amor. Los esperamos en nuestro próximo programa. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. 1560 AM, Santa María de la Paz, te invita a prepararte para celebrar la fiesta de San José, viviendo la devoción de los 7 domingos a San José. Del mar, glorioso San José, custodio del Señor. Escucha el programa especial los sábados o los domingos a la 1 de la tarde, desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo. Tus plantas, oh San José, humildes ruegos damos con fe. Conserva siempre en nuestras almas tu amor sublime, tu dulce calma.